Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos al actual webinar que lleva como nombre Prevención del hostigamiento sexual en el ámbito educativo. ¿Qué objetivo tenemos con este webinar? El objetivo principal es fomentar la concientización y promover el conocimiento para garantizar un entorno más seguro mediante acciones preventivas contra el hostigamiento sexual, atendiendo así las denuncias a nivel nacional a través de los comités de intervención, con un enfoque especial en el bienestar de los estudiantes. ¿Qué es el hostigamiento sexual? El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, claramente no deseada por la persona contra la que se dirige, en este caso la víctima, que puede crear también un clima o un ambiente intimidatorio, hostil y humillante, o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. Es importante también saber que el hostigamiento sexual atenta contra 9 factores principales. Tenemos aquí los 3 primeros factores. El primero nos dice la dignidad. ¿Por qué atenta contra la dignidad? Porque una persona que es víctima del hostigamiento sexual claramente se va a sentir con vergüenza, se va a sentir mal, se va a sentir triste, va a tener un conjunto de sentimientos negativos. Y al sentir todo este conjunto de sentimientos negativos, va a pensar o incluso sentir que no tiene ningún tipo de valor como ser humano. También atenta contra la libertad sexual. ¿Por qué atenta contra la libertad sexual? Porque claramente la víctima no va a poder escoger con quién, ¿no? Con qué persona, cuándo y dónde, ¿no? En qué lugar, en qué momento, tener una interacción de naturaleza sexual, ¿no? Con qué persona desea tener una interacción de naturaleza sexual, ¿no? Se quita lo que es esa libertad de poder escoger. La intimidad. La intimidad también se ve afectada o alterada de la víctima, porque la persona no va a tener un tipo de privacidad o espacio personal. Está alterado, ¿no? El espacio personal como, por ejemplo, acercamientos con tocamientos indebidos, etcétera. Asimismo, sabemos que el hostigamiento sexual atenta contra la integridad personal y el derecho a una vida sin violencia, porque todos tenemos el derecho a una vida sin violencia, a estar sanos, vivir en un entorno sano. Y claramente se sabe también que al haber hostigamiento sexual va a existir lo que es violencia, ya sea física, verbal y psicológica, de ambas partes. Y el derecho a la educación también va a estar alterado, se va a ver alterado. ¿Por qué? Porque si lo ambientamos en cuanto a lo educativo, como por ejemplo en Senati, el alumno o la alumna, sin importar si es varón, si es mujer, pues al ser hostigado, al ser víctima de hostigamiento sexual, no va a querer venir a clases, no va a prestar atención a sus clases. ¿Por qué? Porque va a estar triste, va a estar decaído, decaída, va a estar con esos pensamientos o recuerdos. Y no va a venir a clase, no presta atención, su rendimiento va a bajar, las notas van a bajar, ya no van a hacer lo mismo. Tal vez si tendría un 18, un 20, van a bajar a un 15, luego a un 12, o luego a un 5 y así, ¿no? Va a haber un descuido académico en esa parte. Incluso podría llegar al momento de querer dejar la carrera, de querer retirarse de la carrera porque no va a haber ningún tipo de motivación. Entonces, aquí nos damos cuenta que también atenta contra las metas que todos tenemos como personas, atenta contra nuestras metas y propósitos. Asimismo, el derecho a la igualdad y no discriminación se altera,
porque ahí se ven las diferencias. Se trata de poner lo que es la discriminación en cuanto a si tú eres mujer, tú eres hombre. Y también el derecho al trabajo y a la formación para el trabajo, ¿no? En cuanto ya sea a las prácticas profesionales, formativas, el trabajo también, ¿no? Que en algún momento ustedes lo van a realizar. Este trabajador o este practicante, digamos, que es víctima, que es hostigado sexualmente, no va a querer ir a trabajar, no va a querer ir a hacer su formación, ¿verdad? Porque del mismo modo, ¿no? Como se da en el ámbito educativo, en el ámbito de la institución, va a estar desmotivado, no va a querer trabajar, ya no siente lo mismo, ya no hay esa motivación. ¿Por qué tal vez el hostigador está en el trabajo? Pero no es necesario que esté en el trabajo. Puede estar en la institución, incluso puede estar fuera de la institución. Entonces, esto afecta no solamente un área de nuestra vida, sino también las diferentes áreas de nuestra vida, ya sea lo educativo, lo laboral, lo familiar, lo personal, etcétera. También nos dice que atenta contra el derecho a desarrollar actividades en un ambiente sano que genere bienestar. Como se había mencionado hace unos momentos, todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano que nos genere bienestar, ¿no? En un ambiente que pues yo me pueda desenvolver como estudiante, ¿no? Donde yo pueda estar sin preocupación de que pueda vivir algo que me asuste y me espante o algo que vaya contra mí, mi integridad, mi salud física, psicológica, ¿verdad? Ya sea en cualquier ambiente dentro de la institución, ya sea como los talleres, los salones, los pasadizos, por ejemplo, los baños, el comedor y así. Ahora vamos a reconocer cuáles son los tipos de hostigamiento sexual que existen, los principales tipos. Nos dice que existen dos tipos principales de hostigamiento sexual. Tenemos aquí el primer tipo, que es hostigamiento sexual típico, que se le puede conocer también como chantaje sexual. Nos dice que se presenta cuando el hostigador condiciona al estudiante a brindarle qué cosa, ciertos beneficios, a cambio de favores sexuales, claramente, o cuando se le sanciona por negarse a entregarlos. Esto es el típico chantaje, ¿no? Donde el hostigador menciona al estudiante, sea varón, sea mujer, ¿no? Eh, yo te puedo dar esto, por ejemplo, a cambio de algo. ¿Qué es ese algo? Pues claramente es algo de naturaleza sexual, no es un favor que se está pidiendo. Entonces, esto es el más típico, el número uno, ¿no? El hostigamiento sexual típico. Ok, el segundo tipo es hostigamiento sexual por ambiente hostil de formación. Se produce cuando en el lugar de estudios se verifican conductas físicas o verbales de carácter sexual que puedan crear un clima de intimidación, humillación u hostilidad que afecte el proceso de formación de los estudiantes. Esto quiere decir, o bueno, usualmente se vive dentro de lo que es el instituto, ¿verdad? Instituto, colegio, del centro de estudios, en este caso, ¿no? Donde se puede ver por parte de compañeros o de instructores, ¿no? Lo que es el comportamiento de hostigamiento sexual, ¿no? Dado hacia la víctima, no importa que la víctima de repente sea varón, sea mujer o la edad que tenga. Ahora pasamos a ver las conductas de hostigamiento sexual. De esta manera nos ayudará incluso a poder identificar cuáles son las principales conductas de los hostigadores sexuales. En el número uno tenemos a la promesa implícita.
o directa al estudiante de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura, a cambio de favores sexuales. Es como lo habíamos mencionado, ¿no? El hostigador va a prometer cosas buenas, positivas para el estudiante. Por ejemplo, puede ser una mejor nota, una aprobación del examen o, o tal vez subir las notas que ya estaban puestas, las cuales eran bajas tal vez. Entonces, todo ello son las promesas que un hostigador sexual comúnmente realizará. También está las amenazas, mediante las cuales se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por el estudiante, que atente o agravie su dignidad, ¿no? Claramente el hostigador violento, va a ser violento, físicamente, emocionalmente, ¿no? Va a querer asustar a su víctima, va a querer intimidar a su víctima, ¿no? Y esto pues probablemente lo logre, ¿no? Porque la víctima va a estar con tensión, va a tener eh, algunos, algunos episodios tal vez de ansiedad, de estrés, ¿no? Todo lo que causa un hostigador sexual. El uso de términos o expresiones sexistas, insinuaciones, proposiciones, gestos obscenos o exhibición de imágenes inapropiadas que resulten ofensivos para el estudiante. Por ahí de repente escuchamos como ciertas bromas, ciertos chistes, como lo llaman ustedes tal vez, que se realizan usualmente en grupo, ¿verdad? De siempre de naturaleza sexual, ¿no? Con ciertos gestos o ciertas palabras sexuales, las cuales sabemos que no son bromas, debemos saber diferenciar qué realmente es una broma, ¿no? O un chiste que donde se puedan de repente lo puedan disfrutar o reírse todos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en qué ambiente lo estamos haciendo, con qué personas, quiénes son las personas que están escuchando las bromas que de repente yo estoy realizando o los juegos que yo estoy realizando, ¿no? Hay que saber diferenciar eso. Y cuarto está el acercamiento corporal, ¿no? Como los roces, los tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que consulten o bueno, resulten ofensivas y no deseadas por la víctima, ¿no? Creo que hemos visto tal vez mucho de estos casos en lugares más, bueno, lugares públicos, ¿verdad? Es lo más común que salen los reportes, tal vez en las noticias, las denuncias, ¿verdad? Entonces, es lo más común, los acercamientos corporales, ¿no? Los roces. Esto es lo que se da. Pero no es ajeno que de repente únicamente pase en lugares como el transporte público, por ejemplo, ¿no? O centros comerciales, sino también puede pasar dentro del salón de clases, dentro de los talleres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos tipos de conductas, ¿no? Las cuales son las más comunes en un hostigador sexual. En el número 5 tenemos, o nos dice que el hostigador también vigila, ¿no? Vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con el estudiante sin su consentimiento. El hostigador va a perseguir, tal vez va a conocer incluso dónde estás viviendo, dónde estás estudiando, dónde vas a trabajar, de repente, qué es lo que haces los fines de semana, si vas a tal lugar, con quién te encuentras, ¿no? Y ahora que estamos en el mundo digital de las redes sociales, ¿no? El hostigador incluso va a conseguirse las redes sociales de sus víctimas, ya sea WhatsApp, el número de WhatsApp, ¿no? Para poder llamar, para enviar un mensaje. Tal vez también estas redes de Instagram, Facebook, Twitter y etcétera, para poder contactarse, poder ver qué es lo que hace, tal vez, qué es lo que postea, publica el, la víctima, ¿no? Y en el número 6 está el trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas, ¿no? Las cuales eh,
Sabemos que el hostigador, al no tener esos favores, ¿no? que realmente desea de su víctima, que no recibe ese favor, pues el hostigador va a tratar mal, va a ser ofensivo con su víctima, va a ser de repente vengativo. Es como lo podríamos llamar. Bien, ahora veamos sobre la prevención del hostigamiento sexual. ¿Cómo nosotros podemos prevenir en Senati? Es importante también conocer y saber que en Senati estamos comprometidos con el bienestar de nuestros estudiantes y el correcto desarrollo de sus actividades académicas, pero no solamente en la parte académica, sino también nos comprometemos con la parte emocional y física. Por eso nosotros estamos hoy en día tomando acciones para poder prevenir frente al hostigamiento sexual en el ámbito educativo. Por ello, estudiantes, presentamos Senati sin acoso y ponemos de conocimiento acerca de las acciones de prevención relacionadas al hostigamiento sexual en el ámbito educativo. Este programa, Senati sin acoso, es un programa de inducción en el ámbito educativo, ¿no? El cual va principalmente dirigido para todos ustedes, ¿no? Para los alumnos de Senati. ¿Qué queremos lograr con el programa Senati sin acoso? Bueno, primero queremos lograr promover y asegurar un ambiente sano y seguro, como parte de las acciones de prevención frente al hostigamiento sexual, dispuesto por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Luego, actuar de forma proactiva en la prevención de los actos de hostigamiento sexual que pudieran afectar a nuestros estudiantes. También atender adecuadamente las denuncias por hostigamiento sexual que pudieran presentarse, por lo que se han conformado los comités de intervención frente al hostigamiento sexual, los cuales tienen alcance a todos nuestros estudiantes a nivel nacional. Conformación de los comités de intervención frente al hostigamiento sexual. ¿Cuál es el propósito principal? Pues el propósito principal del comité es investigar y sancionar en caso corresponda los actos de hostigamiento sexual que pudieran presentarse en el ámbito académico. El comité correspondiente recomendará las medidas de protección a favor de la víctima, investigará también y emitirá conclusiones, recomendaciones y otras medidas adicionales para poder prevenir el hostigamiento sexual. Del mismo modo, recomendará la derivación del alumno denunciante para atención médica o psicológica. ¿Qué es una denuncia? Una queja o una denuncia es la acción mediante la cual una persona pone en conocimiento de forma verbal o de forma escrita a la institución hechos que presuntamente constituyen actos de hostigamiento sexual, con el objetivo de que se realicen las acciones de investigación y sanción que correspondan. Muy bien, ahora es bastante importante, estudiantes, que cada uno de ustedes sepa cuál es el canal de denuncias dentro de Senati. Tenemos un canal de denuncias, el cual es un correo: senatisinacoso@senati.edu.pe, senatisinacoso@senati.edu.pe. El procedimiento es confidencial, es reservado, imparcial y eficaz, y claramente se garantiza el debido procedimiento, ¿no? Es bastante importante que ustedes puedan saber cuál es el correo, cuál es el canal de denuncias, a dónde yo me puedo dirigir. Claramente ustedes también se pueden dirigir a sus tutores o a la persona que tengan más confianza, ¿no? Pero aquí, si lo queremos realizar de manera eh, reservada, podemos realizarlo mediante el correo, ¿no? De senatisinacoso@senati.edu.pe, y claramente se va a realizar el procedimiento de investigación. Muchas gracias por su atención.